Bien, y hoy en nuestro espacio, en la señal de éxitos, tenemos, la verdad, el autor del libro más vendido en español en el año 2019 y en lo que va del año 2020, un bestseller ya que acumula 7 meses en el primer lugar en las principales librerías y plataformas digitales en todo el continente. Un hombre muy querido en Venezuela, un orador por excelencia, un comunicador, en esencia me refiero al muy querido Daniel Javif. Daniel, qué gusto saludarte. Querido Román, ¿cómo estás? Al contrario, el gusto y el placer es mío. Gracias por tan bonita presentación. Daniel, ya estábamos acostumbrados a escucharte con los micros de Inquebrantables. Ahora video podcast. A ver, Mm. Bueno, como sabes, Román, siempre he sentido el compromiso de crear contenidos que realmente brinden apoyo y preparación al bienestar emocional y espiritual de la sociedad y que de alguna u otra forma conecten a la gente y cambien al mundo para bien. Y tengo la misión muy clara, ¿no? De encontrar 1000 caminos diferentes para motivar e inspirar de forma eficaz, vanguardista y creativa, y que de esta forma pudiéramos realmente auxiliar o capacitar a millones de personas para que puedan estar más comprometidas con impulsar al mundo de forma proactiva y responsable. Digamos que este proyecto es uno más que busca fomentar el despertar de la conciencia colectiva y a partir de la pandemia, pues uno tiene que mutar de forma radical. Este es un proyecto que quería hacer hace mucho tiempo y se dio el espacio y la fórmula perfecta para poderlo llevar a cabo y estoy muy contento con él, con los resultados y sobre todo las charlas que he tenido han sido súper edificantes. ahora qué interesante que hayas encontrado en la entrevista otro canal para la transmisión de tus mensajes, que termina siendo no solamente mensajes tuyos, mensajes de tus invitados. Al final son ideas en dos sentidos, ¿no? Idas, venidas, coincidencias y seguramente discrepancias también, de las cuales se aprende. Sí, totalmente. Mira, la realización de este proyecto creo que era un paso fundamental para la comunidad que tan honrosamente al día de hoy tengo el placer de servir, que ya acumula Mm. eh, más de 1.200 millones de views y 16 millones de integrantes en toda América. Creo que era un paso fundamental. Yo soy amante del arte de la charla, ¿no? De la plática, de conversar y platicar de lo más absurdo, a lo más cotidiano, a lo más profundo, a la simpleza. Respeto muchísimo, de verdad, el trabajo que hace hoy por hoy el periodista, pero el que está enamorado de su oficio. Es un trabajo, caramba, divino. Es maravilloso el simple hecho de formular preguntas, de ir construyendo una narrativa, en ir tejiendo, ¿no? En el sentido literario, aparte. Mm. Me ha permitido descubrir a lo mejor talentos que estaban guardados en un cajón y también he descubierto, perdón, las historias de colegas y de amigos que son brutalmente inspiradoras y motivadoras y lo que he querido es poner esta plataforma al servicio de todos ellos y sin importar a qué se dedique, ¿no? Ya sea arte, fe, música, política, cultura, economía, negocios, gastronomía, poesía. Esto es un espacio muy, muy neutro en donde sin importar las creencias, Sí, eh, tenemos una charla que busca crear puentes, no ser separatista, aunque se han puesto acaloradas algunas de ellas, pero claro. ha estado bueno. ¿Qué características crees que hacen a un buen entrevistador? Muchos dicen que más bien es el escuchar. ¿Qué crees? Mira, uno puede ser un gran conversador, pero pocos aprenden a ser un buen escuchador. Eso sí es una realidad. Em, Creo que tiene mucho que ver con la motivación de tus preguntas, el por qué haces las preguntas Ujú. y el para qué haces las preguntas. Claro. Em, Como no tengo ninguna agenda previa, como no tengo la necesidad de construir un titular, como no hay en mí una necesidad de convertir este proyecto en el sinónimo del periodismo más audaz o de la Dalí de la comunicación. Se convierte en una plática en donde el invitado se sienta sin ninguna armadura también. Es un espacio en donde el invitado poco a poco se va dando cuenta que no vine a ser un arqueólogo para encontrar restos del mal, sino es un,
Claro, no vengo a descubrirlos, ¿no? Sino que ellos solos cuenten lo que quieren contar y eso se ha convertido pues, como en una terapia para ambos, como para el que es entrevistado, como para mí, ¿no? También he querido hacer preguntas a lo mejor rasposas y he comprendido que el espacio que construí no es eh, para confrontar a nadie de forma cruel. Mira, te lo digo porque, mira, en esta serie de charlas, por ejemplo, he conversado con políticos, ¿no? De varias Sí, naciones, expresidentes. De hecho, hace poquito, por primera vez, pude hablar con un expresidente de mi propio país. Y creo que al momento de hacer una entrevista te colocas no nada más como ciudadano, sino en una posición de muchísima responsabilidad y al mismo tiempo de privilegio en varios sentidos. Y uno tiene la necesidad de preguntarles por sus aciertos y también por aquello que ellos mismos consideran sus errores, ¿no? Y toda esta comunidad a la que sirvo, pues encuentra un espacio neutro donde hay cabida para todas las formas de pensar y que tampoco formamos parte, somos financiados por ninguna empresa con fines políticos. Y mi trabajo es crear puentes entre las más diversas formas de creer, de pensar. Y con esta amplitud me siento, ¿no? Con aquello que apruebo y con aquello que no apruebo. Me he sentado con personas que no apruebo, pero esas han sido muy interesantes también para mí, porque todas las charlas que he hecho o que haré nunca van a tener el fin de desprestigiar, enjuiciar o justificar a alguien. Lo que más me interesa es conocer su pensamiento, su identidad, sus porqués y sobre todo su aporte a la sociedad. Y trato con respeto, con el mismo respeto que trato al más humilde trabajador, trato de la misma forma a un ex jefe de Estado, ¿no? Y es chistoso porque luego suelen ser un poco más malcriados. Entonces, yo he descubierto muchas cosas y sabes qué, lo hago con absoluto respeto para aquellos que llevan 30 años, 20 años detrás de un micrófono haciendo este oficio tan hermoso y es difícil encontrar a quien todavía se apasiona por este oficio. Aquel estudiar es un asunto muy delicado, ¿no? Revisar fuentes, encontrar las más mínimas preguntas en los más mínimos detalles, descubrir cosas profundas de alguien en su hablar, en sus matices, en su expresión corporal. Yo lo miro de forma metalúrgica, ¿no? Cuando estoy viendo a alguien, digo, caray, acabo de decir una cosa, pero dijo otra. Entonces, se ha convertido en algo muy, muy bonito para mí y lo he disfrutado muchísimo, la verdad. fíjate que voy a compartir una infidencia. El objetivo central de esta conversación eres tú y no soy yo, pero me permito decir que yo preparo y mucho las entrevistas cuando las hago, independientemente que sea sobre deporte, política, el panorama internacional o economía. Y me apasiona tanto estar al aire como esa preparación inicial. Tú has entrevistado, entre otros, a J Balvin, a Don Francisco, a Álvaro Uribe, a James Rodríguez, a Farruko, a Canelo. Y la gente lo agradece tanto que, por ejemplo, en la de James dicen, caramba, duró 2 horas, ¿cómo no duró esta conversación 6? O sea, ya sostener una entrevista que sea interesante por 2 horas es un reto, por media hora es un reto. ¿Qué decir cuando la gente pide más? Eso habla muy bien de lo que estás haciendo. Caray, muchas gracias, Román. Yo tampoco pensé que pudiera ser interesante durante 2 horas. La misma naturalidad de la conversación nos llevó hasta allá, porque cruzamos, se convirtió en esas pláticas de cocina, ¿sabes? Por un refresco y te quedaste 3 horas hablando con tu amigo ahí. Se Sí. convirtió en eso, se convirtió un poco en eso, ¿sabes? Aparte de que a mí me apasiona el entretenimiento y la comunicación y que continúo siendo alguien infatigable por servir y mi devoción por la verdad y mi afán por el conocimiento y el entendimiento de verdad que no tiene descanso porque es un gozo realmente servirlo, pero realmente estoy interesado en conocer al otro personaje que está del otro lado. Y de por sí es complicado llevar una conversación, ¿cómo se llama?
en persona por 2 horas. En el mundo digital fue mucho más complejo, ¿no? Porque hay otros retos, el tema de la conectividad, que si Claro. se va la señal, que si te escuché retrasado. Y fíjate que yo soy alguien, paradójicamente, soy alguien de pocas palabras en la vida real. O sea, soy alguien que no soy, o sea, me gusta conversar mucho, pero con pocas personas. Y el lema de este proyecto es somos más breves que nuestras palabras. Entonces, me enfoco en extraer lo más que pueda. Y a mí me gustó, en el caso de la entrevista de James, caray, es un chamaco adorable, es un tipo muy soñador, que tiene mucho compromiso con su trabajo, con su oficio. También me he dado cuenta de la cruel realidad en la que vivimos, donde el odio cada día es más real, es más tangible. eh, y también me he dado cuenta que si entrevistas a alguien, el que observa la entrevista o el que escucha la entrevista piensa que comparte siempre la misma ideología, ¿no? Si ya te juntas con un expresidente, lo estás apoyando. Si ya hablas con tal persona, ya eres igual que él. Entonces te conviertes en su amigo. La gente no desmenuza que Ujú. es una charla, ¿no? Y no, inmediatamente aparecen los juicios, las críticas, Sí. y ha sido un análisis post entrevista o post charla que uno lee y dices, caramba, la gente de verdad ya no tiene tiempo para nada, ni siquiera para preguntarse, para formularse una pregunta acerca de lo que acaba de ver, ¿no? Hay gente que comenta las entrevistas a los 3 minutos y duran 2 horas. Y yo digo, oye, ¿cómo le haces para adelantarte en el tiempo y en el espacio para haber visto una entrevista de 2 horas y comentar a los 3 minutos? La gente, la gente ya no escucha para responder, o sea, simplemente responde sin haber escuchado, sin haber analizado. Y esto a mí me permite, pues, ingresar a un análisis mucho más profundo, por supuesto, social, ¿no? Como si fuera Sí, un estudio casi, casi antropológico. Me pasa en mis redes sociales, sí, sí. pero como tú lo dices, Román, se convierte en una charla interesante, pasas por momentos muy triviales. Hay momentos en donde trivializamos cosas de todo tipo. Yo hablaba acerca de la locura, ¿no? En el sentido literario. Y yo decía que no sabía si uno es más feliz en la locura que en la cruda realidad. Y la gente, ¿cómo puedes trivializar la locura? Y yo, tú, soy escritor, no puedes entender que yo hablo en sentido literario, no en los sentidos clínicos. ¿Acaso me es necesario hacer una exhortación gigantesca para explicarte siempre el contexto? ¿No tienes un olfato mínimo de entender que solo hablar también en alegorías es muy complejo? Como sociedad nos estamos quedando mucho más en el titular que en el contenido, siquiera en el sumario. Y lamentablemente estamos trasladando ese muy particular ecosistema de las redes sociales al resto de los medios. Por eso en tu podcast o en un programa de radio o en un programa de televisión, sí, quien lo escucha, quien lo ve, genera esa empatía entre entrevistador y entrevistado y los hacen uno, cuando puedes además estar diametralmente opuesto a sus posiciones, pero suele generarse ese fenómeno. No en la mayoría, a Dios gracias, pero suele ocurrir. Pero totalmente, totalmente. Y uno siente la tensión cuando empieza a suceder eh, una opinión contraria. Pero uno también tiene que aprender a ser respetuoso. Te invité a mi casa. ¿Cómo no? O sea, te invité a mi casa. No te voy a hacer pasar un mal momento en mi casa. Primera, no es el espíritu del podcast, Uh no -huh. es el espíritu de este proyecto. Mira lo que sucedió con el presidente Uribe, ¿no? La charla todavía ni siquiera sale y todo lo que está sucediendo con el expresidente Uribe. La gente vio el tráiler, solamente vio el tráiler, Román. Y yo recibí, ¿cómo puedes hablar con esta persona? Taca, taca, taca. Y yo decía, es que esa es la amplitud que toda la sociedad tendría que tener. Vamos a escuchar a todos. En mi caso, desde una plataforma espiritual, eh, estoy muy interesado en la identidad y en lo que piensan estos personajes que suelen ser brutalmente disruptivos para Uh el -huh. habla hispana, ¿no? Y quiero saber sus porqués.
Quiero saber para qué es, no desde la postura del inquisidor, sino desde la postura de entender que puedo aprender de este personaje, ¿no? A pesar de no compartir absolutamente nada. Yo soy un hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas, pero me he sentado a tener pláticas con ateos y han sido una delicia, con agnósticos, con musulmanes, con de todas las creencias, y esto propio me edifica y me hace profundizar en mis propias convicciones, hasta en mis propias convicciones políticas. Soy alguien que está muy sentado en una postura muy clara, pero caray, sin importar la agudeza política que representes o la esquina que representes, es muy probable que haya algo interesante en lo que tú tengas que decir y quiero aprender de ello. No quiero ser un tipo radical. Creo que la sabiduría radica en eso, en dudar de tus creencias, en dudar de tus opiniones y en hacerlas más amplias para que puedas tejer pues una convicción profunda, ¿no? Es un ejercicio maravilloso, querido. Es un ejercicio hermoso. Daniel, temporada 1, estamos conversando con Daniel Javif. ¿Cuántos episodios o capítulos en esta temporada? Dije que iba a parar a los 12, Román, pero llevo 31. 31. Llevo 31, mira. Platiqué con Julio César Chávez, con Carlos Rivera, con Carlos Gaitán, con Vicente Fox, con Enrique Capriles, Don Francisco, James Rodríguez, Juanes, Nati Natasha, Oscar Arias, Radamel Falcao, Canelo, Farruco, Fonseca, Gilberto Santa Rosa, José Altuve, Luis Fonsi, Pepe Aguilar, Rafa Márquez, Yuri, Jaime Camil, Carlos Gaitán, Virgilio Martínez, que es uno de los mejores chefs del mundo, Andrés Parra, Anaí, Jesse Joy, Kimberly Loa, o sea, ha sido es más, me comienzo a volver adicto, ya sabes, o sea, adicto a esta necesidad de descubrir las profundidades de otras personas. Es más, descubrir la profundidad de alguien que a simple vista parece o suele ser trivial para el público en general, ha sido un gozo. Daniel, vamos llegando prácticamente al final, pero a ver, si tú, luego de hacer esa lista tan diversa, tan heterogénea, de representantes de áreas tan absolutamente distantes en la vida, y tuvieras que encontrar un hilo conductor, algo que los transversalice, que nos una, ¿qué sería? El dolor, la incertidumbre, la disciplina. Fíjate, hay disciplina en todos. La firmeza y las convicciones que suelen ser brutalmente claras. O sea, digamos que dentro de ese listado de palabras podrías encontrar a las personas que suelen ser notables en su trabajo. Qué bonito eso. Daniel, en todas las plataformas, además disponible tu podcast, ¿no? Sí, querido. Sobre todo en YouTube, que la intención, tú sabes que los podcasts están muy enfocados al auditivo. La intención de esto es convertir la experiencia un poco más viva porque construimos una propuesta de estética en donde estamos haciendo la entrevista y van sucediendo otras imágenes que van ilustrando la charla, ¿no? Que tienen que ver obviamente con el invitado o con momentos específicos, se van construyendo ciertos highlights, es casi medio producir un programa de televisión, pero bueno, esas charlas no tendrían futuro en la televisión real porque nadie ve una charla de 2 horas en la televisión, pero en las redes sociales hoy tenemos esa licencia. Esa licencia, así es, querido. Sí, para terminar, una reflexión para nuestro país. En Venezuela, como en muchas partes del continente, ya sumamos 5 meses en confinamiento. ¿Qué te ha dejado este tiempo de confinamiento? ¿Qué experiencia destacar y que sea nutritiva para nuestra audiencia? Uy, querido, he aprendido muchísimo en estos 5 meses que han parecido una década. ¿Sabes qué?
Yo aprendí a pensar en aquellos momentos donde no estábamos en pandemia, donde apagaba la alarma, te levantabas de la cama, te alistabas para ir a trabajar, horas de tráfico, iniciabas tus labores, comías un poco y minutos después mirabas el reloj y decías, carajo, todavía me faltan 50 años más de lo mismo. Mm. Y, y, y me doy cuenta que estoy absolutamente negado a una vida lineal. O sea, que prefiero esto, que prefiero estas incertidumbres, que prefiero equivocarme un centenar de veces y ser criticado por haber intentado mucho que llegar al final de mi vida y saber que intenté poco por el que dirán unos cuantos, ¿sabes? Y que no existe tal cosa como regresar a la normalidad, que esta es una nueva realidad y que debemos de considerar tirar todas las ideas viejas, que se han roto un centenar de paradigmas y que no busquemos traer ese vino nuevo en odres viejos, ¿no? Eh, He aprendido a dar más de lo que daba. Aprendí que cuando damos somos completamente libres, que cuando no esperamos un retorno dejamos de ser esclavos de este vacío, eh, que cuando damos nos sobra por dentro. Eh, He aprendido a evitar la decepción creyendo que otros van a hacer por mí lo que yo hice por ellos. Eh, He aprendido que no debo de arrepentirme de hacer lo correcto y que todas estas recompensas están registradas en el cielo. Y me siento muy contento, ¿no? De poder soportar la inmensidad de un universo entero sobre mis hombros, que es mi propia vida, ¿no? Y que es la única herramienta efectiva para poder soportar estas incertidumbres es el amor, y que el amor es la única acción y decisión humana que realmente vale la pena. Aprendí que la solidaridad es un arma letal contra el mal, que es una espada que realmente atraviesa el tiempo y que tiene la capacidad de partirnos en dos a todos nosotros, que es un arma forjada, pero que no puede ser destruida ni por las manos ni por la energía, y que el amor tiene esa capacidad, ¿no? De destruirlo todo y de hasta de destruir la nada y de levantar absolutamente todo, que el amor es la respuesta a todo. Aprendí claramente a tener conversaciones incómodas con mi familia, esas conversaciones que había pospuesto en ciertos momentos. Eh, También me di cuenta que no soy tan buena compañía como pensaba. ¿Por qué? Porque uno se va dando cuenta, en mi caso a veces soy muy tirano y a veces debería de correrme de mi propia vida, ¿no? Soy tan exigente a veces con ciertos estándares. Eh, Soy alguien muy competitivo, querido, y esta pandemia me ha obligado, porque no fue una opción, obligado a ir mucho más lento. Y esto me lleva a algo interesante, que es más importante la dirección que la velocidad. Soy alguien que está acostumbrado. No me gusta el número dos, Román. Entonces soy alguien brutalmente competitivo y no es competencia contra los demás, sino contra el tipo que se me aparece en el reflejo del espejo, ¿no? Entonces he aprendido a ser mucho más comprensivo con este tipo del espejo. He aprendido a tener estas charlas y decir, tranquilo, man, tranquilo, tranquilo. Mira, la vida te cambia sus planes, pero Dios no cambia sus promesas. Pero a veces uno quiere adelantar esas promesas, ¿no? Y como yo me creo todas las promesas que Dios pone en mis manos, entonces las peleo y las peleo y las peleo y las peleo y no dejo que nadie me arrebate de mis bendiciones. Soy alguien muy voraz y feroz con eso. Y esta pandemia, bueno, me ha llevado a esos momentos de contemplación, ¿no? De análisis. Aunque yo soy alguien que promovía la meditación, la oración, yo soy alguien que sabe visitar la soledad, pero en estos momentos la soledad ha hecho un trabajo muy diferente conmigo, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante, Román. Yo me he gozado mucho este tiempo, he aprendido mucho, he dudado, he crecido, he madurado, he dudado de opiniones que tenía muy claras hace 6 meses y que ahora ya no pienso lo mismo, y eso me gusta Qué bueno. mucho. Daniel, quiero agradecerte por el tiempo que nos dedicas, siempre muy querido en Venezuela. Gracias por Mi acompañarnos. amor.